Bueno, gracias doctora por la presentación y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy frecuente para nosotros, tanto en la consulta de cardiología pediátrica, de pediatría, y pues yo estoy segura que muchas veces en la vida a cualquier personal de la salud le va a llegar un padre a preguntarle: mi hijo tiene tal cardiopatía, ¿será que puede hacer ejercicio? ¿Será que puede competir en el colegio? ¿Será que él tiene el sueño de ser futbolista? ¿Será que puede ser futbolista? Entonces es por esto la importancia de hablar un poco sobre este tema. Esta es una frase con la que quise empezar, de un cirujano cardiovascular de Melbourne, que dice: el único consejo que le seguiré dando a los pacientes jóvenes que vienen a verme después de sus procedimientos de Fontan, que es uno de los estadios de la reparación del ventrículo único, que es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes, más complejas que tenemos, es ejercicio, ejercicio y ejercicio. Y esto nos demuestra la importancia que no importa lo compleja que sea la cardiopatía, igualmente el ejercicio sigue siendo algo muy importante, y además debemos disfrutar de actividades que nos aporten emociones positivas, sobre todo estos niños que se someten desde muy temprana edad a condiciones negativas, hospitalizaciones prolongadas, cosas que realmente en un mundo ideal un niño no debería pasar por ellas. Entonces es importante que recomendarles la actividad física les aporten también unas emociones positivas a estos niños. Sabemos que la prevalencia al nacer de las cardiopatías congénitas es de aproximadamente 1% de todos los nacidos vivos, es decir, de cada 9.41 personas por 1000 nacimientos van a tener una cardiopatía congénita, pero afortunadamente son más aquellas las formas leves, aproximadamente el 65%. Y tenemos que la supervivencia a los 10 años de estas cardiopatías ha incrementado de 75 al 90%, y esto se lo debemos a la mejoría en las correcciones quirúrgicas, nuevas técnicas, el diagnóstico prenatal que nos permite hacer un diagnóstico y tener un tratamiento oportuno para estos niños con cardiopatías congénitas, y pues las intervenciones tempranas. ¿Y qué papel cumple entonces la actividad física en estos pacientes? Entonces, estas son unas estadísticas que son del Reino Unido, pero que reflejan lo que sucede en la mayoría de los países desarrollados. Es una revista del British Heart Foundation en la cual se preguntaron cuántos niños en realidad hacen ejercicio suficiente como lo es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y los resultados en realidad fueron bastante desconcertantes, porque vemos que, por ejemplo, los niños más grandecitos o adolescentes de aproximadamente 15 años, solo el 32% de los niños hacen el tiempo y el tipo de ejercicio recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y solo el 15% de las niñas hacen lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es muy preocupante, porque si esto es en niños normales sin cardiopatías congénitas, ¿qué se esperará para los niños que tienen cardiopatías congénitas y que muchas veces son aislados de los mismos compañeritos del colegio, por los papás, por los profesores que dicen: no, tú tienes una cardiopatía, no puedes hacer ejercicio? Y de hecho, nosotros como personal de la salud muchas veces nos equivocamos también diciéndoles: no, cualquier cardiopatía, una CIA, una CIB muy pequeñita, no puede hacer ejercicio, y aislamos a estos niños de este tipo de actividades. Y promovemos pues a enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, que acarrea pues posteriormente diabetes, hipertensión y todo lo que sabemos. Entonces, otra cosa que nos preguntamos mucho es: ¿y el riesgo de los niños con cardiopatías congénitas para tener muerte súbita? ¿Este riesgo no es muy elevado? Pues eso va a depender.
depende de la complejidad de la enfermedad, del grado de disfunción ventricular que tengan estos niños, si tienen historia de arritmias, hipertensión pulmonar, enfermedad aórtica y el déficit de entrenamiento físico. Entonces este es un estudio retrospectivo que se hizo con 403 pacientes que tenían estenosis aórtica congénita que fueron tratados con valvuloplastia aórtica con balón. El 45% de estos niños se manejó con restricción de la actividad física y otro 55% de los niños se manejó sin restricción de la actividad física. Y entonces se vio que durante un seguimiento promedio de 13 años, en ambos grupos los resultados fueron muy similares. Sí hubo muertes en un 6.5% del grupo que realizó actividad, del grupo que se le restringió la actividad física, pero estas muertes no tuvieron que ver con el ejercicio. Fue por indicación de trasplante, durante el procedimiento murieron o por otras indicaciones, por otras situaciones no cardiovasculares. Y sí hubo en estos niños un 3.2% del grupo de restricción que solo hubo un evento de muerte súbita, pero esta muerte súbita no fue durante el ejercicio, sino sobre el descanso pues, de este niño que estaba restringido de actividad física. Entonces, en este estudio no se vio una relación de muerte súbita con actividad física. Este fue otro estudio poblacional de más de 11.000 niños con cardiopatías congénitas que fueron seguidos durante 10 años aproximadamente, y en este estudio se vio que 19 niños tuvieron muerte súbita inesperada, pero ninguna de las muertes tampoco sucedió durante la actividad física. Pero, sin embargo, hubo episodios de paro cardiorrespiratorio durante la actividad física que igual salieron del paro y esos niños no murieron. Entonces tenemos que para evaluar la condición física de nuestros pacientes no es una evaluación sencilla o que cualquiera pues pueda estar capacitado para hacer. Nosotros nos tenemos también que aliar mucho con medicina del deporte para que sea una evaluación completa y poder hacer la prescripción del ejercicio, porque la prescripción del ejercicio también existe y es muy importante. Entonces tenemos que para la condición física hablamos de un componente que es morfológico, que nos habla de la masa corporal relativa a la altura, la composición corporal, la distribución de grasa subcutánea, la densidad ósea, la flexibilidad. Tenemos también un componente que es muscular, que me habla de la fuerza, la resistencia muscular, un componente que es motor, que me habla de agilidad, coordinación, rapidez de los movimientos, un componente que es cardiorrespiratorio, que me habla de la resistencia o capacidad de ejercicio submáxima y la potencia aeróbica máxima, función pulmonar y presión arterial, y un componente que es netamente metabólico, que me habla de la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y las y el metabolismo de lípidos y lipoproteínas. Todos esos componentes son los que comprenden la condición física. Y no es lo mismo yo hablar de actividad física, un deporte recreacional y aptitud física. La actividad física pues es todo el movimiento corporal que se produce por la contracción del músculo esquelético, que aumenta el gasto de energía por encima del nivel basal. Y en niños o adolescentes menores de 18 años, lo recomendado por la OMS es por lo menos 60 minutos de actividad física diaria, moderada a vigorosa.
La actividad física moderada pues sería como el ciclismo de ocio, la natación, jugar golf, incluso la limpieza general del hogar. Eso es clasificado como una actividad física moderada. Actividad física vigorosa sería como correr, saltar la cuerda, y esta actividad física corresponde aproximadamente al 50-60% del consumo de oxígeno y hasta 70% de la frecuencia cardíaca máxima. La actividad física diaria son todas las actividades que requiere un individuo como parte de su rutina, y esto ya va a depender mucho de la edad del paciente, ¿cierto? La rutina de un niño de 5 años no es igual a la rutina de un adolescente de 16 años, por ejemplo. Las actividades o deportes recreacionales son aquellas actividades que son realizadas sin presión, según el nivel de confort del niño, y son todas estas actividades escolares que se realizan normalmente, que no son una competencia. Y la aptitud física tiene mucho que ver con la diapositiva pasada, de que son todos esos atributos físicos que a mí me permiten realizar actividades físicas diarias. Entonces, está relacionada con la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza, la resistencia muscular. Entonces, por último, tenemos la definición de ejercicio, que ya sería una actividad física que es planificada, estructurada, repetitiva y decidida, y que se hace con el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la condición física. Entonces, aquí tenemos el concepto de fit. Entonces, fit realmente no es que yo como saludable, entonces soy fit, o es que yo hago ejercicio, entonces soy fit. Eso no significa ser fit. Fit significa frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Entonces, en frecuencia tenemos lo que estaba diciendo, cada cuánto este paciente está haciendo ejercicio y cuánto tiempo. La intensidad, ya vamos a hablar sobre ella. El tiempo es la duración del ejercicio, como les dije, 60 minutos diarios en los niños menores de 18 años. El tipo de ejercicio, la duración, la velocidad con la que se hace y el modo de ejercicio, que ya vamos a hablar. Entonces, la intensidad de todos los elementos básicos que tenemos para la prescripción del ejercicio, la intensidad es la más crítica para lograr una aptitud aeróbica y es la más favorable sobre los factores de riesgo. Es decir, un ejercicio a una buena intensidad tiene mejores efectos sobre mis factores de riesgo. Entonces, para la intensidad relativa del ejercicio es una fracción de la potencia de carga que se prescribe como un porcentaje de la capacidad aeróbica máxima sobre la base de un test cardiopulmonar. Entonces, estos niños, por ejemplo, los que quieren competir, necesitan someterse a un test cardiopulmonar para saber cuál es la intensidad que ellos pueden alcanzar si tienen una cardiopatía congénita, y dependiendo de esto se le prescribe el tipo de ejercicio. Esta intensidad del entrenamiento también se puede alcanzar por un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, que sería 220 menos la edad, pero no se recomienda el uso en pediatría, y también como un porcentaje de la reserva de la frecuencia cardíaca. También se puede monitorear la intensidad de la frecuencia cardíaca por la tasa de escala de esfuerzo percibido o simplemente por la prueba del habla en niños, que es si puedes hablar mientras haces el ejercicio, sería un ejercicio de intensidad leve. Si ya no puedes hablar, sería de moderada, una intensidad moderada a alta.
Entonces aquí es un poco como para explicar lo que acabo de decir. Este es un estudio que se hizo en adultos con cardiopatías congénitas por el grupo de Michael Galutzus, que publica muchísimo sobre ejercicio y cardiopatías congénitas tanto en niños como adultos. Esta primera gráfica nos muestra básicamente el porcentaje de consumo de oxígeno de bajo a alto. Esto nos muestra la reserva de la frecuencia cardíaca y esta gráfica nos muestra, por decirlo de una forma sencilla, cuando respiras, cuánto dióxido de carbono sueltas. En la primera gráfica vemos que entre más alto sea este porcentaje de consumo de oxígeno, es decir, entre más nivel de fitness tenemos, entonces dependiendo de tu cardiopatía congénita, la supervivencia a los 5 años es mayor, y lo mismo pasa en las demás gráficas. Entonces, entre mayor intensidad alcancen mis pacientes con cardiopatías congénitas a realizar sus ejercicios, su supervivencia a los 5 años se mostró que es mayor. Pero en esta gráfica también, este es otro estudio que nos muestra arriba las cardiopatías congénitas y el tipo de ejercicio que pueden realizar. No todos los pacientes con cardiopatías congénitas alcanzan el nivel esperado de consumo de oxígeno de una persona normal. Cada uno tiene sus niveles esperados. Por ejemplo, vemos que un paciente, por ejemplo, con Eisenmenger o transposición de grandes arterias puede realizar actividades físicas de la vida diaria como cocinar, subir escaleras, limpiar la casa y está utilizando su consumo máximo de oxígeno esperado. Y pues esa es la actividad física que puede realizar. Otras actividades físicas pues se les dificulta un poco más. También tenemos la clasificación metabólica, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Aeróbicos, los que involucran grandes grupos de músculos, se realizan actividades dinámicas, entonces aquí hay un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca y el gasto de energía. Y los anaeróbicos son, por ejemplo, alzar pesas. La clasificación según la contracción muscular, entonces tenemos los ejercicios que son dinámicos y estáticos, haciendo una relación. Los dinámicos son lo que les digo como si fueran los anaeróbicos, mayor demanda metabólica, el gasto cardíaco aumenta, la disminución de la resistencia vascular periférica se ve acá. Y el estático, donde la contracción muscular durante este tipo de ejercicio hace que aumente la resistencia vascular sistémica con un aumento en las presiones sistólicas, diastólicas y sanguíneas. Y esto se los digo para entender por qué hay contraindicaciones en algunas cardiopatías que vamos a ver más adelante de hacer un tipo de ejercicio u otro tipo de ejercicio. Entonces, para clasificación del deporte tenemos que la AJA en el 2015 propone que el deporte debe ser clasificado según los componentes estáticos o dinámicos, y la Sociedad Europea de Cardiología en el 2020 propone que mejor sea basado en habilidades, en potencia, deportes mixtos o de resistencias. ¿Por qué? Pues porque hay mucha controversia en que varios de los ejercicios que están encasillados acá, estas es la clasificación de la AJA, realmente no tienen el componente estático y dinámico que dice en esta gráfica. O sea, realmente no los podemos encasillar en un solo cuadro. Entonces, por eso se han propuesto nuevas clasificaciones. En esta gráfica lo que se ve aquí, por ejemplo, en el componente dinámico, este porcentaje se basa más que todo en la absorción máxima de oxígeno, que resulta en un aumento del gasto cardíaco, y en este porcentaje que vemos en el componente estático es el porcentaje estimado de la contracción voluntaria máxima alcanzada. Entonces, los ejercicios de menos intensidad son los más claritos, y a medida que aumenta el rojo sería mayor componente estático y aumenta el azul mayor componente dinámico.
Este es el propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, donde vemos que ya es dependiendo de las habilidades, de la potencia, los deportes mixtos y la duración del ejercicio. Aquí evalúan tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el remodelamiento cardíaco, y dependiendo de estos componentes que tanto se dan en estos deportes, entonces aquí se encasillan las distintas cositas. Entonces el deporte competitivo ya por lo general requiere un entrenamiento que es sistemático e intensivo, entonces es muy importante esto también, porque a la consulta nos llegan pacientes que dicen mi hijo quiere ser futbolista, pero resulta que el niño tiene un Marfan con una dilatación de la aorta ascendente severa, y que pues realmente para el entrenamiento de un futbolista tiene tanto componentes estáticos o dinámicos. Realmente ese niño va a ser muy difícil que sea futbolista y que participe de deportes competitivos, ¿cierto? Entonces es importante para aterrizar un poco los objetivos que tiene esa familia sobre estos niños. En las cardiopatías congénitas, ¿cuáles son los principales problemas? Que tenemos incompetencia cronotrópica. Esto quiere decir, por ejemplo, en los pacientes con Fallot o que tienen Fontan, incluso en aquellos operados para la incompetencia cronotrópica, significa que no pueden aumentar su frecuencia cardíaca adecuadamente. La relación de la frecuencia de fuerza, normalmente si tu frecuencia cardíaca sube, aumenta la contractilidad miocárdica, ¿cierto? Y en estos niños y adultos con algunas cardiopatías congénitas esto no sucede, y el volumen sistólico pues no aumenta, entonces cuentan solo con su frecuencia cardíaca para el gasto cardíaco. Que tienen un umbral anaeróbico bajo, hacer ejercicio les puede doler, y debilidad musculoesquelética y respiratoria debido a la falta de entrenamiento. Entonces, este es otro artículo, una guía que se escribió con la Sociedad Europea de Pediatría y Medicina del Deporte. Es la primera guía que se escribe en conjunto de estas dos entidades para mayores de 16 años que quieren participar en deportes competitivos. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Debemos tener una consejería individualizada en cada paciente, evitar y hablar con los padres para que no haya una limitación innecesaria de estos niños a realizar actividad física, basarnos en objetivos realistas del estado clínico del paciente y ver cuáles son las indicaciones para realizar este ejercicio competitivo. Entonces, esta evaluación se hace primero con una historia clínica y examen físico completo, evaluar 5 parámetros de referencia que ya vamos a ver cuáles son, hacer las recomendaciones del tipo de ejercicio, realizar una prueba de esfuerzo siempre que yo vaya a prescribir el ejercicio y recomendaciones de la intensidad, y siempre hacerle seguimiento a estos pacientes. Dentro de la historia clínica tengo que ver si mi paciente presenta síntomas de angina, disnea, palpitaciones, mareos, síncope, dolor torácico. En la historia familiar siempre preguntar por muerte súbita temprana, es decir, antes de los 50 años por una causa cardiovascular, y presencia de enfermedades como Marfan, arritmias clínicamente significativas o canalopatías, y ver qué condiciones tienen riesgos potenciales, por ejemplo, una cardiomiopatía hereditaria, un QT prolongado, una canalopatía congénita y anomalías congénitas de las coronarias. Y ver que en estos pacientes que yo evalúe y que tengan disfunción ventricular hay un mayor riesgo de fibrilación ventricular si participan en ejercicio intenso y deportes competitivos. Estos niños deberían solo realizar actividades físicas diarias y deportes recreativos autolimitados.
Entre otras patologías tenemos, por ejemplo, la compresión o insuficiencia de la arteria coronaria, una hipertensión pulmonar significativa, cuando tenemos obstrucción grave de los tractos de salida o dilatación de aorta. Estos pacientes definitivamente no pueden realizar actividades competitivas, solo aquellas que tengan componentes dinámicos y estáticos bajos a moderados. Igualmente en los pacientes con hipoxia, síncope, estos deben evitar actividades que los pongan en riesgo a ellos mismos o a otros en caso de que ocurra un evento. Los pacientes anticoagulados, deportes de impacto intencional o en aquellos deportes que se puedan anticipar impactos a alta velocidad deben ser evitados. En los pacientes portadores de marcapasos debe haber una protección de los dispositivos y cables y prevención de lesiones en los tejidos blandos debido a un impacto en el dispositivo. Igualmente en pacientes con arritmia, claro, dependiendo de la arritmia, la actividad física debe ser de baja intensidad y particularmente el componente estático. Entonces, para evaluar qué vamos a hacer con estos pacientes, hay que evaluar 5 parámetros que nos recomiendan la Sociedad Europea: la evaluación de la función ventricular, de la presión arterial pulmonar, de la aorta, evaluación de arritmias y ver la saturación en reposo y durante el ejercicio. Esto lo podemos hacer pues fácilmente por medio de un ecocardiograma o en el caso de pacientes con dilatación aórtica, una angiotomografía, evaluar muy bien todas estas cosas para poder prescribir el ejercicio. La prueba de ejercicio cardiopulmonar nos va a medir el porcentaje de oxígeno, dióxido de carbono y flujo respiratorio, tanto en el gas inspirado como expirado. Se va a realizar un monitoreo continuo de un electrocardiograma continuo y se mide la presión arterial periódicamente. Y ya con estos 5 parámetros yo encasillo a mi paciente en alguno de estos estadios. Entonces, si tengo una historia clínica que me tranquiliza y este niño no tiene disfunción ventricular, no tiene arritmias, no tiene cianosis central, entonces realmente este niño sí puede participar de cualquier actividad física. En cambio, si por ejemplo ya nos vamos al escenario más severo, donde tengo disfunción sistólica grave, hipertrofia grave, pues obviamente este niño pues no va a participar en deportes competitivos y por lo general son niños que solo pueden realizar actividad física diaria. Entonces, por eso es tan importante yo evaluar estos 5 parámetros en la consulta con todos mis pacientes con cardiopatías congénitas y según esto prescribir el ejercicio. No hacerlo pues de una manera muy informal como muchas veces lo hacemos. Y según el defecto cardíaco específico, ya esta es la última parte de la charla, entonces es para darnos una idea general de según el defecto qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, según el origen anómalo de las coronarias, ese depende del tipo de origen y si tiene o no indicación quirúrgica. Lo que se recomienda es, mientras sea un origen anómalo de coronaria que tenga indicación quirúrgica, este niño no debería realizar actividad física hasta la reparación quirúrgica y debería pues solo realizar deportes de habilidad de baja intensidad, de habilidad. Ni siquiera estoy hablando pues deportes de destreza o que requieren un componente aeróbico grande, sino deportes de habilidad de baja intensidad. Cuando tenemos defecto del tabique interauricular, CIA, dependiendo, si es una CIA que no se ha corregido, yo tengo que ver la presión pulmonar. Si esta es normal, este niño puede participar de deportes competitivos, así no se haya reparado la CIA. Si tengo hipertensión arterial pulmonar instaurada, así sea leve, estos niños pueden participar de deportes de baja intensidad.
pero claramente si ya vamos a un escenario más grave, cuando tengo enfermedad obstructiva vascular, cianosis, cortocircuito derecha e izquierda, estos niños deben ser restringidos de todos los deportes. Bueno, y si ya reparo la CIA, ya el niño se le corrigió la CIA, entonces estos niños ya de 3 a 6 meses después de la reparación ya pueden hacer actividad física si la presión pulmonar está normal y la función ventricular está bien y no tengo arritmias. En los defectos del tabique ventricular también depende. Si son pequeños y restrictivos, sin hipertensión pulmonar, pueden participar de todos los deportes. Si son grandes, hemodinámicamente significativos y con hipertensión pulmonar, solo en deportes de baja intensidad. Y cuando se repara el efecto del defecto en todos los deportes de 2 a 3 meses después del procedimiento. Y esto depende pues también del grado de hipertensión arterial pulmonar, si persiste o no persiste, y de las taquiarritmias, si tiene o no tiene taquiarritmia. Ductus, que también es demasiado frecuente tanto en adultos como en niños. Si es un ductus pequeño, con una presión pulmonar normal y tamaño cardíaco normal, pueden participar, no que porque tienes un ductus mínimo ya vas a restringir al niño de hacer una natación en el colegio o patinaje competitivo en el colegio, no. Si es moderado o grande y ya con hipertensión pulmonar, ahí sí, solo deportes leves, muy leves. En realidad, lo que nos determina mucho en todos estos ejercicios es la presión pulmonar. Si tienes presión pulmonar de moderada a grave, pues hipertensión pulmonar de moderada a grave, pues realmente estos niños no pueden realizar actividad física competitiva. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Bueno, y si ya lo corrijo, igual depende de la presión pulmonar. Sin hipertensión arterial pulmonar, que participe en todo, y con persistencia restringirle los deportes. Y este es un resumencito. Se deben seguir estos pacientes anualmente, de los que les acabo de comentar, con un electrocardiograma y ecocardiograma, y la idea es que todos estos defectos sean reparados para que los niños puedan participar de los deportes competitivos. Si tengo una estenosis valvular pulmonar, depende. Si es leve, con función normal del BD, pueden participar de deportes competitivos, pero debo realizarle una reevaluación anual a estos pacientes. Ya si es grave, con agrandamiento del BD, solo en deportes de muy baja intensidad. Coartación de aorta, esto también es supremamente importante, porque estos niños, por lo menos vemos muchos adolescentes que quieren ir al gimnasio, quieren alzar pesas, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, estos niños con coartación de aorta deben tener una prueba de ejercicio normal, un gradiente de presión arterial sistólico entre brazo y pierna menor a 20, una presión arterial sistólica máxima menor del percentil 95, en pediatría percentilamos la presión, y sin dilatación aórtica ascendente significativa, es decir, con un Z-score menor a 3, hoy en día la literatura también habla menor de 2.5. Entonces estos niños, si tienen evidencia de dilatación aórtica significativa o formación de un aneurisma, pueden participar solo en deportes de baja intensidad, nada que tenga que ver con levantamiento de pesas, deportes isotónicos. Estos niños no pueden realizar este tipo de actividad física y se deben evaluar anualmente con electro, un nuevo ecocardiograma y una evaluación completa con todos los exámenes que les hablé cada segundo año. Aorta bivalva es muy parecido a lo que les acabo de decir. Debe evaluarse el paciente con electro, eco y resonancia si se sospecha de un aneurisma. Si tengo una válvula normofuncionante, que es la mayoría de los casos, sin coartación o dilatación leve de la aorta ascendente, pueden participar de todos los deportes, pero no con carga estática, igual que los niños con coartación de aorta, y deben tener un control anual.
y ya si tienen un aneurisma de la aorta ascendente moderado y que es estable, entonces pueden hacer actividad leve, pero igualmente sin carga estática. Estos niños que muchas veces son adolescentes, tenemos que decirles, recuerda, no puedes ir al gimnasio a levantar pesas, sobre todo tren superior. Cardio y todo lo demás sí lo pueden hacer. En tetralogía de Fallot, si bien hay muchos tipos de tetralogía de Fallot, si no es reparado y están clínicamente estables, pues estos niños sí pueden hacer deportes de baja intensidad, y si son reparados que tienen disfunción ventricular grave, una obstrucción grave del tracto de salida o arritmias auriculares o ventriculares recurrentes, pues estos niños se les restringe de toda actividad física. La evaluación debe ser con electro, eco, ergometría, resonancia, Holter, y los criterios van a depender. Por ejemplo, si tengo una presión y tamaño del ventrículo derecho normal o que está levemente aumentado, no tengo cortocircuito residual, no arritmia, Holter, entonces estos niños realmente pueden realizar todos los deportes, y la evaluación debe ser igualmente anual con reevaluación completa cada segundo año. Ya si estos niños tienen insuficiencia pulmonar, dilatación del VD o presión sistólica del VD mayor a 50% del VI o arritmia auricular o ventricular, solo deportes de intensidad leve y deben ser reevaluados cada 6 a 12 meses. Y si tienen injerto, evitar deportes de contacto. La transposición de grandes arterias corregida mediante switch arterial, el seguimiento debe ser anual con electro, eco y ergometría, y si estos niños no tienen defectos residuales o CIB pequeña, una valvulopatía sigmoidea leve, o estenosis pulmonar subvalvular leve, extrasístoles aislados, no arritmia, no isquemia, pueden hacer todos los deportes menos con componente estático y dinámico muy alto. Y si tienen defectos residuales significativos, no están permitidos deportes de competencia, igualmente individualizar cada caso. Los pacientes operados de ventrículo único que llegan al estadio de Fontan, vemos que tienen una incapacidad para aumentar adecuadamente el volumen sistólico con la actividad física, incompetencia cronotrópica, la reducción de la saturación arterial y acoplamiento ventrículo-vascular anormal. Entonces estos niños, lo que se recomienda básicamente es que tengan un estilo de vida activo, incluido una actividad aeróbica de rutina limitado por los propios síntomas. La anomalía de Epstein va a depender del grado de regurgitación tricuspidia, si es moderada, grave, sin arritmias. Pues obviamente solo van a poder participar de deportes de baja intensidad y seguimiento cada 6 a 12 meses. Si no, pues el seguimiento lo hago anual y pueden participar de deportes competitivos según la guía. Y en aquellos que tienen enfermedad de Kawasaki, depende si tienen aneurisma de las coronarias, si es una dilatación que retrocedió, por ejemplo, después de la resolución de los síntomas de 6 a 8 semanas de inicio de la enfermedad, ellos pueden participar ya de deportes competitivos. Pero si tienen aneurismas y tienen terapia antiplaquetaria o antitrombótica, pues no pueden participar de deportes de colisión, o si infarto o revascularización, restricción de todos los deportes competitivos. En la hipertensión pulmonar o enfermedad vascular pulmonar se debe restringir la participación en todos los deportes competitivos, menos deportes pues de baja intensidad o autolimitados, pero es muy importante la valoración por cateterismo cardíaco. Las guías mencionan una presión arterial pulmonar pico menor a 30 milímetros de mercurio para permitirle todos los deportes
competitivos. Entonces, como conclusión tenemos que el ejercicio mejora la calidad de vida de estos pacientes con cardiopatías congénitas, es predictor de superación. Cardiopatía congénita y ejercicio no es igual a muerte súbita, ya lo vimos en los estudios que les presenté. El mismo diagnóstico puede tener diferente riesgo en cada cardiopatía, por ejemplo, por eso debemos hacer una consejería individualizada a cada paciente, evaluando los 5 parámetros que les mencioné. Debemos hacer un seguimiento regular por lo menos una vez al año de estos pacientes y, si es posible, tener colaboración de medicina del deporte. Y si es posible, pues llegar a ser campeón olímpico teniendo una cardiopatía congénita. Por ejemplo, Shaun White fue 3 veces campeón olímpico de snowboarding con una tetralogía de Fallot corregida. Y eso es todo lo que les traía para el día de hoy. Comentarios, preguntas.